Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maqui Arenas cumple tareas en el exterior. El 18 de octubre de 1945 fue derrocado el gobierno de Isaías Medina Angarita. La llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, encabezada por Rómulo Betancourt, habría de tomar el poder, integrada además por Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Edmundo Fernández, el mayor Carlos Delgado Chalbot y el capitán Mario Vargas. Medina había gobernado el país desde 1941 en el proceso de transición del llamado posgomecismo, y su gestión era valorada por sus esfuerzos por modernizar el país y garantizar la estabilidad política. La oposición era encabezada por Acción Democrática, que había convertido en una bandera la elección secreta, universal y directa del presidente de la República y de los cuerpos deliberantes. Grupos del viejo gomecismo, que todavía ejercían influencia en el gobierno de Medina Angarita, se oponían a este cambio. Acción Democrática se había perfilado como el primer partido político venezolano con penetración organizada en los sectores obreros, el campesinado y una naciente clase media. Sus planteamientos expresaban las inquietudes políticas e ideológicas de los líderes de la llamada generación del 28. En 1945, y ante la necesidad del cambio de gobierno, se hicieron más fuertes las tensiones políticas entre gobierno y oposición, y surgió, por iniciativa de Medina Angarita, compartida por Betancourt, la posibilidad de un presidente independiente y de transición que en el lapso de un año convocara elecciones democráticas. Hubo coincidencia entonces en el nombre del embajador venezolano en Estados Unidos, Diógenes Escalante, quien luego de conversar con los enviados de Medina Angarita, incluso con Betancourt y Raúl Leoni, aceptó la responsabilidad. El 18 de octubre de 1945 ocurre un golpe de Estado que derroca al gobierno constitucional del presidente Isaías Medina Angarita. Él fue el último presidente de un ciclo de gobernantes provenientes de la región de los Andes, concretamente el estado Táchira. Y ese golpe de Estado marcó el fin de una transición hacia la democracia y la modernización del país, iniciada en 1935 con la muerte de Juan Vicente Gómez, el último presidente del ciclo andino que era autócrata, que era dictador. Dicho golpe de Estado es una de las fechas más polémicas en la historia de Venezuela. Prácticamente, como dice Manuel Caballero, hablar del 18 de octubre del 45 es una invitación para que se exalten las pasiones. Este acontecimiento tan complejo debe entenderse no en el dilema de golpe de Estado y revolución, porque los partidarios del mismo consideran la fecha como un golpe revolucionario, como una revolución. De hecho, la llaman la Revolución de Octubre, mientras que los detractores de este suceso sencillamente lo llaman el golpe de Estado, dándole un carácter más ofensivo y lo pretenden minimizar. Consideramos que tal dilema es falso. Se puede llegar a pensar, en efecto, que el 18 de octubre fue un golpe de Estado, pero luego las consecuencias que dejaría para Venezuela con el subsiguiente gobierno que va a tener el país y las consecuencias tanto políticas, institucionales y materiales, le van a dar al país también un cambio, sin duda alguna, también que podemos calificar de revolucionarios. Con la presidencia del general López Contreras, Venezuela avanzaba en un camino de libertades constitucionales todavía muy cerradas, pero que eran ya una situación completamente de avance en comparación con el despotismo de Gómez. La presencia de Diógenes Escalante en Caracas fue interpretada como el primer paso, pero inesperadamente el veterano político sufrió una grave crisis que puso en evidencia serios problemas mentales. Descartada por esta razón la candidatura de consenso de Escalante, se abrió paso a la candidatura de Eleazar López Contreras, cuya reelección significaba el regreso al posgomecismo de los años 30, y Medina Angarita propuso el nombre de su ministro de Agricultura, Ángel Biagini. Acción Democrática de esta manera acentuó las conversaciones que ya mantenía con la Unión Patriótica Militar, un grupo de jóvenes oficiales que planteaban un cambio radical del gobierno, encabezados por Marcos Pérez Jiménez. De esa alianza
surgió la iniciativa del golpe del 18 de octubre que marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea. Sucedió el 18 de octubre de 1945. ¿Por quién fue derrocado Isaías Medina Angarita? ¿Cuál fue el papel de la Junta Revolucionaria de Gobierno? ¿Cuánto tiempo estuvo Isaías Medina en el poder? Bueno, el 18 de octubre de 1945 ya es una fecha histórica que marca el acontecer contemporáneo de Venezuela. Se han hecho muchas interpretaciones, se conocen detalles, episodios, los protagonistas lo han contado, pero valdría la pena a estas alturas ver la proyección histórica de lo que ocurrió justamente con el derrocamiento de Isaías Medina Angarita y el ascenso al poder de la Junta Militar Revolucionaria de Gobierno, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, no militar, presidida por Rómulo Betancourt y donde sí formaban parte dos militares, Delgado Chalbo y Mario Vargas. Y nadie mejor para ello que el profesor Marco Tulio Brumicelli, dirigente político, parlamentario, quien por cierto tiene un excelente trabajo, un estudio de varios años, donde profundiza en este hecho histórico. Queremos hoy compartir nuestro programa con él y bienvenido. Muchas gracias. Marco Tulio. ¿Qué queda de aquel hecho tan registrado y revisado en la historia de Venezuela? No, yo creo que queda nada más y nada menos que el sentimiento democrático del país. Es decir, el 18 de octubre le abre la oportunidad a Venezuela para tener una experiencia democrática. Es decir, el solo hecho de permitir primero la gran apertura política, en segundo lugar el derecho al voto universal y secreto, no solamente de un sector, sino en general del país entero, incluyendo los analfabetos, mujeres y venezolanos mayores de 18 años. En otras palabras, de aquel país, digamos, de política de élites, se pasó a una política de participación colectiva. Y yo creo que si nosotros revisamos, es decir, lo que hemos heredado de eso, bueno, el 6 de diciembre, cuando nosotros pudimos derrotar al gobierno, es una herencia directa de aquel derecho adquirido en ese momento, y no solamente del derecho adquirido, sino de la experiencia adquirida de participación colectiva. Y lo que ocurrió también el 30 de noviembre del 52, ¿no? Por circunstancias supuesto. más difíciles incluso, ¿no? Sí, circunstancias igualmente difíciles, porque en aquella oportunidad pues vino un golpe de Estado, era un gobierno eminentemente, digamos, militar en el sentido de sus decisiones. Esto no, esto es una mezcla de militarismo con ideología comunista. Sí, es un modelo nuevo, distinto, ¿no? Sí, más exacto, complejo. sí. Pero yo decía en relación a que el 18 de octubre es un gran salto a la modernización del país en lo político, ¿no? Y en todos los órdenes, porque incluso a partir de allí, por poco tiempo, las propias Fuerzas Armadas cambian sustancialmente. Pero cambian totalmente. ¿No? Bueno, esa es una de las cosas, por ejemplo. Recordemos que, no sé por qué razón, dentro de esta situación que conocemos, que el 18 de octubre tiene tantos detractores como defensores, bueno, ha habido siempre la idea, bueno, que la acusación, eso no fue una revolución, etcétera, etcétera. Es decir, el propio Rómulo Betancourt y también Manuel Caballero, que es una de las personas que en Venezuela mejor ha estudiado ese proceso, han dicho, no, efectivamente, el 18 de octubre, el 18 o el 19 de octubre fue un golpe de Estado. Ahora, lo que vino después sí es un proceso revolucionario. Entonces ahí viene lo que tú señalas, es decir, profundos cambios, profundos, porque no es solamente el voto directo y secreto para el presidente de la República, es la incorporación del país a la política, es la multiplicación de sindicatos, de organizaciones intermedias, digamos, de la incorporación de los derechos humanos, no solamente en el texto constitucional y en la ley, sino
en la vida misma del país. La creación de los partidos políticos. Bueno, la creación y digamos, y libertad en general de los partidos políticos. Una experiencia democrática muy, muy importante que yo creo que de alguna manera ha marcado todo el proceso político a partir de entonces en Venezuela. Porque también lo que ocurrió en 1952 es porque Pérez Jiménez no pudo tampoco echar atrás lo que había sido una conquista popular desde 1946-47, que era el voto popular. Claro. ¿Verdad? En otras palabras, estas dictaduras han tenido que aceptar, ¿verdad?, aquellos principios, aun cuando por supuesto no los han respetado, ¿no? Ahora, ese proceso y el desenlace, el 24 de noviembre del 48, para muchos hay varias explicaciones. Una de las más comunes es el fracaso de aquel intento de consenso en torno a la candidatura de Escalante, que como sabemos pues se frustró por razones de salud, de Escalante, en el cual habían convenido tanto Acción Democrática como el PDB. Como PDB y el mismo Partido Comunista. Claro, y que en un año garantizaba pues unas elecciones y el regreso, cambio político. Un cambio político. Unos lo atribuyen a eso, otros también lo atribuyen y seguramente también tiene mucha fuerza el hecho de que los militares de la Unión Patriótica Militar de Pérez Jiménez tenían un proyecto propio, y era que asumiera el poder independientemente de Escalante o independientemente de lo que ocurriera, ¿no? Y el tercer factor, quizás más importante, fue la reaparición como candidato presidencial con opción de ser electo de López Contreras, ¿no? Sí. ¿Cuál de esos tres factores o los tres se juntaron? No, eso es un conjunto de factores y esos tres cuentan. Yo diría que el problema esencial era que todo esto, es decir, el momento era de una influencia muy determinante de las logias militares del sur que habían tomado cuerpo. Uno se pone a analizar... A las cuales Pérez Jiménez se asoció mucho, ¿no? Se asoció a Pérez Jiménez, venía de Chorrillo, en el sur el peronismo tenía una gran influencia. Recuerde que Perón no había llegado al poder todavía, porque Perón llega al poder exactamente un día antes, el 18 de octubre. Pero estaba con los coroneles famosos, estaba con los coroneles y tenían 43. su doctrina militar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ese es otro aspecto interesante de eso, que también hay que corregirlo desde el punto de vista de la historia, por lo menos desde el punto de vista de cierta historia en Venezuela, de una historia que ha sido tergiversada, en el sentido de que no fue Acción Democrática quien fue a tocar las puertas de los militares, fueron los militares quienes fueron a tocar las puertas de Acción Democrática. Y Betancur incluso lo confiesa, Betancur creyó en alguno, pero desde el primer momento se dio cuenta de que no todos compartían la idea de crear la democracia en Venezuela, de dar impulso a la democracia. Y entonces lo que ocurre es que Betancur hizo todo el esfuerzo posible para que el golpe no se diera. Incluso hubo conversaciones con Medina, proposiciones públicas que se hicieron. Sí, toda la gestión con Gallego. Todas las gestiones con Gallego. Es decir, lo que ocurrió fue, y entonces ahí viene el tercer punto de López Contreras, es que Betancur se da cuenta que hay dos cosas. Por una, la liquidación de Escalante y la candidatura de Biagini le abrían las puertas en el Congreso a que el Congreso designara a López Contreras y no a Biagini. Y sería eso un gran retroceso. Pero por otro camino, o por el otro lado, también había una conspiración que estaba montada por López Contreras, que eso está también bastante documentado en la historia de Venezuela, ¿verdad? En otras palabras, Betancur sabía, sí, íbamos a caer en manos de lo anterior, y López Contreras tenía para ese momento no el prestigio que puede tener hoy. El López Contreras que se le veía en 1945 no es el López Contreras que analizamos hoy, es otro López Contreras. Claro. Bueno, entonces decíamos, bueno, vamos a retroceder, o retrocedemos porque el Congreso lo designa, o retrocedemos porque da un golpe de Estado. Y entonces Betancur lo que hace es montarse sobre una conspiración ya en marcha para ver cómo se detienen estas cosas y cambia el rumbo del país, que lo logra
Y Bueno. ese es precisamente el éxito del 18 de octubre. Medina amplía ese carácter democrático, permitiendo un clima de verdadera libertad de expresión, y eso fomenta que el debate de los partidos, el debate de las ideas, haya en Venezuela un auténtico clima de democracia como quizás no se había conocido en los años precedentes de Venezuela desde la independencia. Lamentablemente, el clima de pugnacidad que se va a generar cuando se acerca el fin del periodo presidencial del general Medina Angarita hace que las principales fuerzas políticas en el país, representadas por un lado Acción Democrática, que solicita el voto directo, universal y secreto, y el PDB, el partido del presidente Medina, el Partido Democrático Venezolano, que consideran todavía innecesario el voto universal y directo secreto, y también hay una crisis en el sector militar. El sector militar que desea que las promociones más jóvenes ocupen cargos importantes en los ascensos militares. Esa crisis se va a unir lamentablemente también con el ambiente que hay en el mundo, sobre todo en la región, en América Latina, de efervescencia por la democracia, tras el triunfo de la Segunda Guerra Mundial de las potencias democráticas sobre el eje, las potencias de Alemania, Japón e Italia. Ese clima va a hacer que finalmente haya una desesperación, por decirlo de alguna manera, de los sectores políticos adversos a Medina Angarita y decidan derrocarlo. No había ocurrido un golpe de Estado exitoso en el siglo XX venezolano desde que Juan Vicente Gómez derrocó a Cipriano Castro, y con el golpe de Estado del 18 de octubre entran a la vida política venezolana dos actores que hasta el momento se habían mantenido al margen de la vida política. Uno son las masas populares a través de los partidos políticos de masas, y la otra, las Fuerzas Armadas como un cuerpo profesional. Esas van a tener mucha vida a partir del año 45 y sobre todo después de los años 50. El 18 de octubre de 1945 significó un cambio político importante porque abrió un espacio para profundizar la democracia con la convocatoria a una constituyente plural que aprobó la Constitución de 1946, que se considera el acta del nacimiento del moderno sistema político venezolano. El llamado trienio de la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, profundizó cambios en la legislación petrolera, incluyendo la figura del 50-50, es decir, mitad-mitad, para el pago de los impuestos de las compañías petroleras, y facilitó la participación de los obreros y campesinos a las tareas políticas. Esa es la clave. Buenas noches.